Hola queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a hablar hoy del desarrollo de la vida estética. Puede ser que resulte algo muy evidente lo que consiste ser un hombre ético. Puede ser muy evidente. Pero Kierkegaard dedica en la alternativa unas páginas singularmente escritas a lo que es la evolución de la vida de un hombre estético. El hombre estético, recuerden, como hemos dicho, es el hombre que se complace por la búsqueda de lo bello, entendiendo por lo bello la satisfacción, el estar descubriendo a cada instante nuevas realidades, el estar enfrentándose a cada instante a la experiencia de sus sentidos, a estar descubriéndose como un ser siempre insatisfecho y con deseo de satisfacción. Eh, eh, pero, ¿cómo es que se puede vivir de esa manera? ¿Cómo es que el ser humano que es esteta, que gusta de la complacencia de sus sentidos, del enamoramiento, del descubrimiento de las cosas, cómo hace para vivir todos los días? Entonces Kierkegaard, en la alternativa, en lo uno o lo otro, tiene esta descripción. En primer lugar, hace hincapié, pero esto es de una forma prácticamente como prefacio a esta evolución, que una cosa es la vida ética. Lo marca muy bien. En la vida ética, la función de un ser humano está a partir de sus acciones. El ser humano es aquello que realiza acciones y acciones que son normativas. Pero esas acciones normativas le dicen al ser humano qué ser. En consecuencia, un hombre ético es el hombre que no es él, sino que para ser él hace lo que le es obligación hacer. No es él. Se decide a ser él haciendo lo que por obligación te compete hacer. Y es ahí donde aprovecha para decir, el hombre estético es totalmente lo contrario. Es el hombre que tiene como meta en su vida encontrarse a sí mismo gozosamente. Y entonces tiene que ser lo que él es. Y lo que él es un encuentro cotidiano, siempre gratificante, siempre cambiante de sí mismo. Y la pregunta entonces es, ¿y cómo se sostiene? ¿Y en qué consiste ir cambiando continuamente? Dice que un hombre es aquello que él quiere ser. Un hombre estético es el hombre por el cual él es lo que es. Un hombre es siempre algo que quiere. Pero el hombre estético actúa él para ser como él se figura que tiene que ser. No tiene que ser ordenado, no que tiene que ser normado, no que tiene que cumplir con deberes, no, 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 sino como él se figura, como sus sentidos le indican, como su pasión, sus emociones le indican. Quiere decir entonces que es un ser libérrimo. Se puede decir incluso que es un ser que difusamente atraviesa por muchos campos y que mañana cambia estos campos de paseo. Con esto no se quiere decir que quien sea estético no se desarrolle, sino todo lo contrario. El estético se desarrolla por necesidad,
pero no por libertad. ¿Por qué no por libertad? Porque la voluntad, aunque él busca la voluntad le hubiera conducido a un crecimiento del espíritu, a una libertad personal, pero como se desarrolla a partir de su afirmación estética de lo que él desea, eso es siempre lo imprevisto, lo que el ambiente le ofrece. Entonces, sujeto al ambiente, sujeto a ese devenir que el ambiente cotidiano le ofrece, él necesita expresarse, él necesita encontrarse en medio de ese ambiente de todos los días. En el hombre estético no hay realmente una metamorfosis con movimientos infinitos, con que llegar a un punto desde el cual se está partiendo para convertirse en aquello que uno se está haciendo. No hay un punto de partida, sino que es lo que la necesidad del día, el aspecto personal del día marque como apetencia. Entonces yo voy a lo que mi apetito de ese día me señala. Hoy tengo, vamos a hacer ejemplo de una, de una redacción de este tipo en horas, menciona, son las 6 de la mañana, me levanto, quiero fumar, me tomo mi café después de fumar y hoy me ha sabido por primera vez amargo el cigarrillo. Qué asco. Y pensar que la existencia nuestra se convierte en rutina. Esa frasecita de, de Camus recuerda a alguien que vive estéticamente. Tenía deseos de fumarse un cigarrillo y después tomar el café. Acto seguido se arrepiente. Ahora quiere ver el periódico, pero para encontrar noticias que a nadie le gustan. Qué asco. ¿Y ahora qué hago? Y lo que hace ese personaje es que sale del dormitorio, sale del hotel y se va a la playa a buscar otra manera. Y el exilio y el reino de Camus retrata precisamente las experiencias que van teniendo los personajes cuando los personajes no están satisfechos, cuando están, se exilian buscando un nuevo reino. Entonces la necesidad es la que guía a estas personas. No hay metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Cuando yo, siendo quien soy, me voy transformando en una realidad física y probablemente interior distinta a la que había sido ayer. Y cada día surge y se desarrolla un nuevo proceso de transformación. Eso está muy bien retratado. Esa transformación está muy bien retratada en Kafka, ¿sí? En la metamorfosis de Kafka. Bien, dice Camus, dice Kierkegaard, cuando un individuo se considera a sí mismo estético, el individuo se puede considerar estético y se hace consciente de sí mismo como de algo concreto y con multiplicidades, porque elige dentro de las multiplicidades, entonces elige ser determinado en sí mismo también de varias maneras. Su alma es como un terreno en el cual nace toda clase de hierbas, con una misma exigencia de desarrollo. Su yo grita que necesita la multiplicidad y este individuo sabe que no tiene otro yo y que no puede subir más alto. El individuo estético sabe que solo puede determinar
por lo múltiple, por la múltiple variedad. No puede encontrar una unicidad, una unidad en su vida. Lo distrae y se distrae en la multitud y en lo múltiple. Frecuenta el café porque ahí se siente muy bien. Está delante de un montón de gente, probablemente es el foco de atención. Puede ir al teatro, puede ir al cine, ve una variedad. Y posteriormente se va a la casa y en estos días podría poner la televisión y ve las películas que le gustan, una detrás de otra. Variedad. El estético está haciendo de su propia existencia una existencia llena de multiplicidades. Y él sabe, si tiene conciencia, que es multiplicidad, que él se hace desde la multiplicidad, pero que si sigue en la multiplicidad no va a tocar más techo que el que ya tiene, no va a llegar más lejos que donde ha llegado, porque el hombre estético siempre está eligiendo. Hoy eligió, mañana elegirá igualmente, aunque no sean las mismas cosas, pero seguirá eligiendo en esa multiplicidad. Por tanto, él no crece. Lo que crece son sus elecciones. Sí, sí, él tiene algo, la posibilidad de elegir lo múltiple. Y sin embargo, no tiene la posibilidad de poseerse a sí mismo en un lugar más elevado. Es una triste condena del estético. Puede elegir todo lo que quiera, o él no va a cambiar. Él no va a superarse donde está. Seguirá siempre eligiendo. Si él tuviera aquello de lo que he hablado frecuentemente, que es seriedad, y entonces tendría que decir seriedad estética, y cierto conocimiento de la vida, él mismo descubre que es imposible que todo se desarrolle de una misma manera. Y entonces tendría que escoger entre las cosas que suceden aquellas que mejor le convienen. Pero entonces estaría sujeto a elegir. Y elegir sería una vez más o menos, con una u otra diferencia, para él exactamente lo mismo. El hombre estético, aunque tenga una conciencia, y esa conciencia sea seria, y le diga, tienes que elegir, mira que las cosas múltiples al final defraudan. Estar eligiendo siempre entre lo múltiple defrauda. Estar entre la diversidad, la generalidad, la universalidad de las cosas, eso tarde o temprano te defrauda. Entonces, por favor, acátate, concéntrate y verás que puedes elegir. Eso descubre el hombre estético serio. Pero ¿qué le sucede? Le sucede que tal vez no entiende que eso es posible. Tal vez entiende a medias y lo ve como posible, pero como costoso. Como si pudiese, viviría mejor. Pero es que es tan bonito estar en lo diverso. Es, es tan atente, es tan hipnotizador, dice en el diario, estar sujeto en lo estético, en lo bello. Y entonces cita dos ejemplos de hombres estéticos que aparentemente eran felices, pero todos los días tenían que estar inaugurando rutinas en su vida para tratar de decir que estaban vivos. Concretamente, don Juan y el Fausto. Don Juan es un hombre seductor. Le gustan las mujeres, pero no la misma mujer
2 veces seguidas. Lleva un récord, una estadística de mujeres, de enamoradas, y sabe cómo enamorar a las mujeres, pero nunca de 100, nunca es la misma, sino que tiene que estar cambiando la multiplicidad. Y seguirá así hasta que se haga más serio y reconozca la posibilidad de no cambiar. Pero si no cambia, ya no es estético, porque lo estético por definición significa cambio, cambio a otro objeto, no cambio de persona. La persona estética siempre tendrá que elegir. Pues cuando llega el momento en que se hace serio y sabe que es inútil lo múltiple, tendrá que renunciar a lo múltiple. Y con eso tendrá que renunciar a ser estético. Por eso al esteta le cuesta mucho salir de la vida estética. Su personalidad no es como la del estético, la del ético, exacta, concreta, si se quiere, muy observante. No tiene esa facilidad de la seguridad. La evolución estética entonces se asemeja al desarrollo y el crecimiento de las plantas. Si bien el individuo se desarrolla biológicamente, solo se desarrolla en el ser humano estético aquello que en él brota espontáneamente. No se desarrolla la interioridad, sino los gustos, las sensibilidades que le ofrece el medio como para ventaja de su desarrollo personal, pero son instancias que se desarrollan porque al estar en contacto con las cosas espontáneamente se desarrollan, no es por voluntad, es por sentidos. Por voluntad voy al lugar, pero por voluntad también decido seguir siendo estético y por eso no crezco. Tiene una voluntad coaccionada, una voluntad reducida. Es que considera la personalidad, por otra parte, éticamente, pone inmediatamente una diferencia absoluta. El estético no puede poner diferencias, no se atreve. El ético pone una diferencia. Y si está mal, eso significa que debe ser desarrollado en él otro sentido que todavía no ve claro. El hombre ético sabe que si algo está mal en él, tiene que corregirse y desarrollarse en otro sentido. Esa visión no la tiene, evidentemente, el hombre estético. Eso significa entonces que el mal debe ser sofocado. ¿Por quién? Por el hombre que se decide voluntariamente por un estado de vida, por el deber que debe desarrollar como estado de vida. Y continúa Kierkegaard. Hemos así visto que toda la estética no llega a satisfacer al hombre, que todas las elecciones no llegan a satisfacer al hombre esteta. Y por eso el hombre esteta, cuando llega a su conciencia, cuando llega a tener instantes de conciencia, después de una cena, que le viene una constipación espantosa, que le llega una diarrea espantosa, después de un viaje a la playa, donde está todo quemado. El hombre estético, después de esas experiencias, encuentra que está cansado, cansado de sí mismo, cansado de su tipo de vida, y considera que otros llevan vidas más acomodadas y podría remitirse a otras búsquedas, a otras elecciones, donde mañana vaya a ser, por ejemplo, un aristócrata.
o prefiere quedarse durmiendo todo el día para evitar ver a la gente. Se está desarrollando ahora, de cierta manera, una especie de conciencia desesperada. El hombre estético cuando piensa puede llegar a desarrollar una conciencia desesperada. Y si esa conciencia desesperada se mantiene, pese a que los estímulos estéticos le atraen y le siguen atrayendo, llegará a desesperar de los mismos estímulos que lo acosan continuamente. Llegará a desesperar de sus propios deseos, llegará a desesperar de sí mismo. Y cuando desespera el hombre estético de sí mismo, es cuando su conciencia puede encontrar de desarrollo de espíritu. Pero el hombre estético en ese momento ya no solamente va a tener una desesperanza de sí, lo que va a tener es una angustia. Por primera vez va a tener angustia, porque el hombre estético que siempre había elegido situaciones, no crecimientos personales, ahora sabe que lo que tiene que hacer es cambiar de vida, cambiar de existencia. Antes estaba en medio de todas las posibles diversiones, atracciones, bellezas, pero ahora tiene un nuevo punto de vista y se lo ha descubierto la desesperación de sí mismo. Por eso la desesperación de sí mismo en el hombre estético, además de que se da solo una vez, de una manera radical, es incómoda para el hombre estético, porque le implica y le dice abiertamente que tiene que renunciar a la vida que lleva, a arriesgarse, y eso causa angustia a una nueva vida, a una nueva manera de existencia. ¿Y por qué causa angustia? Porque el humano experimenta la angustia cuando le tocan el espíritu. Porque la angustia se desarrolla en el espíritu. Cuando ese hombre esteta se ha dado cuenta que sus elecciones, que sus gustos, que sus sentidos desarrollados y sus pasiones alocadas, al final se resumen en nada. Y siente angustia por esa nada interior. No que él sea una nada, no, 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 él sabe que él es él, pero sabe que su existencia, si la tienen que traducir en un concepto, muchos dirían, existió para nada. Es un don nadie, es un don Juan. Elige y elige, elige sin parar y nunca termina. Más que una virtud se convirtió en un vicio castigador. Y Fausto todo lo sabe, todo lo buscaba, le apetecía conocer, se enamoraba de conocer, pero era un ignorante de sus sentimientos y se pone a conocer sus sentimientos y lo hace de una forma desaforada, de una forma provocativa, loca, donde se atreve a todos los extremos máximos en su vida. Y dependiendo de la leyenda que sigamos, así el final de Fausto va a ser más halagüeño o más romántico. En el caso de Goethe, Fausto es liberado por el amor de Margarita y por la redención divina. En el caso de Fausto, cristiano. Pero en otras tradiciones, Fausto vive condenado a viajar eternamente por medio de la propia conciencia que le recrimina. Fausto se hace conciencia, hombre con conciencia más que con cuerpo, que se
La desesperación era el camino para que el hombre adquiriera conciencia de sí mismo. Pero la angustia es el miedo llevado al extremo de que las oportunidades que tenía, las oportunidades que iba consiguiendo con el placer, no sirvieron para nada. Y que yo no quisiera volver a estar eligiendo placeres para nada, creciendo en el ambiente del arte para nada. O sea, es una realidad muy triste. El artista tiene un espíritu, pero si es un artista es porque su espíritu está creciendo. Pero el esteta tiene un espíritu limitado. El artista tiene conciencia de que es un enviado para desarrollar la sensibilidad de la vida. Tiene una conciencia. El artista es el ejemplo, igual que el pintor, que uno tal vez se vuelve ciego a la desesperación porque la supera cuando se hace consciente de ella y la acepta. Y entonces decide, me voy el límite del esteta, me voy a ser artista o pintor o escultor. Y mi pasión va a ser concretar toda mi vocación esteta en crear el Moisés, en pintar la Gioconda o en hacer la estatua de Juan Santamaría. Ahí concentro toda mi realización. Tiene demasiados dotes espirituales, pero su alma es muy frágil, porque es un artista. Por eso se siente llamado a la tristeza, a la melancolía, dice Kierkegaard. Por eso los artistas tienen una sensibilidad tan alta que sufren por todo, que les conmueve todo. Por eso el poeta no puede soportar aquel estímulo y necesita un lápiz, aunque vaya caminando solo en la calle, y necesita un papel y no lo tiene a mano, y anota por lo menos en una servilleta lo que tiene en la cabeza. El esteta tiene siempre un poder en sus manos, pero ese poder tiene una especie de truco, de fortuna. Necesita que la conciencia del esteta llegue al máximo de su desesperación. Es la única forma de salvar la vida estética, llegar a un máximo de desesperación. Y entonces, en su máximo de desesperación, el esteta puede reconocer que estoy desposeído porque estoy desesperado. Estoy angustiado y necesito reflexionar y cambiar de existencia. Y entonces ahí podríamos empezar a considerar la posibilidad de que el hombre estético se convierte en artista con valores y con espíritu casi tan alto que se podría considerar una especie de superioridad humana respecto a todos los demás hombres de la amplitud y hombres estéticos. El esteta artista se puede ver a sí mismo delante de los demás en un grado superior de ese desarrollo estético que le caracteriza, de esa sensibilidad estética que le caracteriza, como un elegido. Yo soy un artista, yo soy un pintor reconocido, yo soy Picasso. O podría ser un hombre excéntrico, diría Kierkegaard, porque dice que los artistas reconocen en la excentricidad la capacidad de perdonarse de lo ridículo que han sido previamente en sus elecciones por el placer.
Y entonces ahí habría una especie de psicología kierkegaardiana sobre qué se necesita para ser artista. ¿Qué se necesita para ser artista? Kierkegaardianamente. Se necesita, número uno, haber vivido con intensidad. Y eso significa a veces con graves equivocaciones, con graves arrepentimientos de la vida que se... Experiencias que buscaban infinidad de veces el placer, la conformidad del cuerpo, de los sentidos. Número dos, implicaría haber vivido la desesperación constante de que las cosas más placenteras son las que más hieren, las que más potencialidad de herida dentro del ser humano produce. Y por eso, tres, el artista Kierkegaard descubre en su salvación. En esa herida de desesperanza, descubre su salvación. Y por eso se angustia, porque sabe que le gusta tanto lo estético, que lo podría convertir en un algo sublime, en algo artístico que se comunique a otros y contagie a otros. Y hay un cuarto elemento kierkegaardiano. El artista sabe que siendo artista y perteneciendo a una multitud, él no es ya esa multitud. Superó a la multitud. Y por eso mismo el artista se tiene que reconocer como un individuo separado del grupo. Es una especie de excentricidad, es una especie de ser anómalo, es que es artista. Y dice Kierkegaard, lo último que le puede ocurrir al artista que sea descubierto como tal son dos cosas. Primero, que la masa lo vitupere, lo alabe, lo considere un genio. Y segundo, que él mismo, haciendo una renuncia dolorosísima, abandone ser un artista y se convierta en un hombre de ética. Pero eso para el artista es cambiar definitivamente de modo de existencia. Por tanto, lo que le queda es desarrollar al límite de la sublimidad su espíritu artístico. Y la sublimidad lo va a parar del grupo. La sublimidad lo va a hacer un ser excepcional, extraordinario dentro del grupo colectivo, dentro del grupo histórico. Tendrá que separarse del grupo para desarrollar las fibras más íntimas de su espíritu. Porque, repito, al hombre estético le cuesta infinitamente, dolorosamente, dejar su nivel de vida una vez que ha llegado a ser artista. Pues bien, con esta pequeña charlita de qué significa el hombre estético en sus transformaciones, en sus transformaciones de elección, porque no son verdaderamente transformaciones de existencia, excepto cuando llega al grado de artista, pues he tratado de transmitirles lo que significaría para Soren Kierkegaard un artista. Muchísimas gracias por su atención, espero haberlos ayudado y hasta la próxima, amigos.